Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a retomar un tema muy importante para la materia de español. Vamos a hablar de las corrientes literarias. Como les pedí la semana pasada, les pedí que leyeran un poco sobre el material. Espero que lo hayan hecho, porque ahorita vamos a ver precisamente este tema y vamos a hacer algunas preguntas para ustedes para que me puedan platicar qué fue lo que leyeron, si tienen alguna duda. También vamos a aclarar algunas de las dudas y les voy a explicar cuáles van a ser las actividades y las dinámicas que vamos a estar manejando durante este tema, durante este bimestre. Recordemos que bueno, la evaluación es bimestral, pero eso no quiere decir que no haya exámenes de manera mensual o por ahí uno que otro examen sorpresa, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, quiero que por favor hagamos precisamente este ejercicio. Vamos a recapitular qué fue lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos ya hablando de algunos autores, estuvimos hablando de algunas personas o personajes que se han dedicado a escribir y que ellos han dado origen a las corrientes literarias. Esto de las corrientes literarias, no adentrándome tanto en el tema todavía, tiene mucha relación con algunas corrientes también que se han dado en el arte. Por ejemplo, ¿qué corrientes tenemos en el arte? El cubismo, el abstracto, tenemos otras corrientes como el cubismo, etc. Entonces, ustedes ahí se podrán haber dado cuenta que a lo mejor hay algunos nombres como que muy similares, ¿sí? Entonces, bueno, así como en el arte existen este tipo de diferentes corrientes o manifestaciones, también existen en la parte de las letras, por así decirlo. Tenemos el significado. ¿Qué entendemos por corriente literaria? Alejandro, ayúdame a leer, por favor. ¿Qué entendemos por corriente literaria? Es el conjunto de características de la forma de escribir y de la temática de común acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Ok, muy bien. Fíjense, dice, es el conjunto de características de la forma de escribir. Estamos hablando de literatura, estamos hablando de corrientes literarias. Por lo tanto, estamos hablando de escribir, ¿sí? Una cosa es en pintura, la manifestación que se hace con los colores, en los lienzos, con obras de arte, pero esto es con escritura. Por eso está en negrita la palabra escribir. Obviamente pueden ser diferentes los temas o diferente el sentir del autor que se plasma a través de lo que escribe. Ok, después continuando con la definición, dice, esto es de común acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Esto quiere decir que ha habido épocas, obviamente a través de la historia universal, en donde hay diferentes estilos o diferentes modas para escribir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues quizá hace 600 años, 700 años, pues no era la misma escritura que se lleva a cabo hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Un autor, vamos a remontarnos a la época medieval. Dante Alighieri no escribe o no tiene el mismo estilo de escritura que un Gabriel García Márquez, que es un contemporáneo que, bueno, vivió en el siglo pasado. ¿Ok? Esto es importante que ustedes lo vayan entendiendo para que se vayan familiarizando. A continuación vamos a ver las diferentes corrientes literarias y ustedes van a poder conocer un poco más de ellas. Quiero que pongan mucha atención porque el listado que viene a continuación nos menciona un buen número de corrientes literarias. Ustedes se fijan, bueno, clásico, medieval, renacentista, barroco, neoclásico, hasta progresismo. Lo que yo hice aquí fue presentarles una compilación porque quiero que pongan mucha atención. Nosotros aquí ahorita en la clase, como ustedes saben, la clase solamente dura 1 hora,
vamos a hablar de algunas más importantes o las más representativas. Pero les voy a dejar de tarea que ustedes investiguen por su cuenta en fuentes confiables el resto de las corrientes literarias que no vamos a mencionar en esta clase. Obviamente ustedes lo pueden consultar en la enciclomedia, en la enciclopedia en carta, en algún libro, pueden asistir físicamente a la biblioteca, etc. Es libre, solamente recuerden que es muy importante que realicen su ficha bibliográfica. ¿Ok? ¿Para qué? Para que obviamente esto pueda tener un respaldo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Ok, vamos a continuar. La medieval. Vamos a comenzar con esta corriente literaria medieval, más o menos como su nombre lo indica, pues se pueden dar una idea. Es la literatura de la Edad Media, o sea, estamos hablando de los años 500, años 600, por ahí aproximadamente. Dice que eran germánicas y romances. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Las principales lenguas románicas, pues bueno, son el gallego, castellano, que es la madre del español, catalán, francés, provenzal, portugués, italiano y el romano. Esto quiere decir que, bueno, por su nombre entendemos que es en una región, es una porción de Europa en donde, bueno, están muy familiarizados con este tipo de lenguas, con este tipo de idioma que también se desprende, como les decía, del español. ¿Qué características tiene este tipo de escritura? Bueno, se desarrollan temas sacros y de historias bíblicas, principalmente. Todo en esa época se remontaba a un periodo un poco oscuro en donde había muchas creencias sobre hechiceros, brujas, la iglesia tenía un significado muy importante y bueno, de ahí es que se comenzaban a hacer esos escritos y obviamente se mencionan varios autores. Aquí hay un ejemplo que quiero que le pongan atención. Si ustedes se fijan la manera en la que está escrito, pues parece que es español, pero bueno, es un español antiguo. Este es un fragmento del poema del Cantar del Mío Cid. De hecho, esta lectura está tomada de la página de apoyo del libro que ustedes tienen de la materia de español. Esto se encuentra en la página 76. Ahí ustedes lo pueden consultar. Si alguien no alcanza a leer lo que ven aquí, les voy a pedir por favor que abran su libro, página 76, para que lo puedan leer. Juan, ¿me puedes ayudar por favor a leerlo? Merced, ya rey es señor. Por amor de caridad, la rencura mayor non se me puede olvidar. Oídme toda la corte, hacemos de mío mal los infantes de Carrión que me deshonraron tan mal. ¿Qué tal? Un poco podría parecer por la manera de escritura que lo podamos entender. Si ustedes se fijan, hay algunas palabras que están pues extrañas, algunas palabras que no conocemos. Bueno, esto es un claro ejemplo de la escritura que había en esa época, en la época medieval. Bueno, ustedes se fijan también ahí en su libro viene todo esta escritura para que ustedes la lean. No se preocupen, esto no va a ser tema de examen, pero sí es importante que identifiquen. Les quise poner aquí los fragmentos por si alguien no se había traído su libro, se le había olvidado, y si lo traen, qué bueno, para que puedan repasar precisamente los diferentes estilos junto conmigo como están aquí en la presentación. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la renacentista. Sí, la renacentista dice, bueno, es un estilo que está basado en la sencillez, en la claridad expresiva, persigue la naturalidad del habla, recupera temas clásicos en los que el amor y la naturaleza idealizado se revitaliza a los mitos grecolatinos. Se distinguen dos tendencias contrapuestas. Una es la idealización de la realidad, es decir,
la realidad en la que vivimos, en donde existimos, todo es maravilloso, todo funciona, todo es perfecto. Y por otro lado el realismo crítico, que es también un poco basado en la realidad, pero un poco más dura, con un sentido de guerra, con un sentido de lo difícil que es vivir, sobrevivir, las enfermedades, etc. Son dos cosas distintas. Por un lado, idealizan todo, todo es bello, y por el otro lado dicen, bueno, sí, todo es bello, pero tenemos A, B, C, etc. ¿Sí? Son dos líneas distintas. Aquí está el ejemplo de Lutero, es una traducción de la Biblia y tratados de sermones, que también está extraído de la página número 80 de su libro, si mal no recuerdo. Y es un fragmento a la oda de la vida retirada. Sí, como ustedes ven, pues está escrito en párrafos, y obviamente, bueno, ahí viene una serie de cuestiones como lo estábamos mencionando ahorita, que el realismo crítico y también lo que está idealizado, ¿de acuerdo? Eso les voy a pedir por favor que vayan subrayando en su libro los temas más o las palabras más significativas que van encontrando, porque, como les decía, no nos vamos a enfocar tanto en el examen en los puntos o característicos quizás de las lecturas, pero lo que sí es que les voy a pedir que tengamos una idea muy clara de en qué consiste cada una de las corrientes literarias. Por ejemplo, lo que ya vimos, época medieval, también el renacentismo, etc. ¿Sí? Eso sí es muy importante que ustedes vayan tomando nota. ¿Por qué? Porque de otra manera, después cuando venga el día del examen, se les va a juntar toda la información y va a ser muy complicado que obviamente se pongan a estudiar todo, porque esto es solamente el tema de una unidad. ¿Sí? Acuérdense que para el bimestre presentamos generalmente 2 unidades y cada unidad tiene 3, 4 temas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con este estilo, el barroco. ¿Alguien me ayuda a leer este tema del barroco? ¿Alguien me puede ayudar? Ok, muy bien, vamos contigo, Juan. El barroco es un movimiento artístico y cultural que se desenvolvió durante el siglo XVII. Destaca por la modificación o evolución de las ideas temáticas y aspectos del Renacimiento. Se caracteriza por una visión pesimista de la vida. Muy bien, gracias. Principales representantes: Francisco de Quevedo con su novela El Buscón, Lope de Vega con una obra teatral La Comedia Nacional, y Luis de Góngora con su poesía A la Mujer Joven. Ahorita les voy a pedir por favor que nos vayamos al libro, y también ahorita vamos a hacer una búsqueda en enciclopedia para revisar esta novela del Buscón. Vamos a hacer un ejercicio para el cual vamos a tener 10 minutos con el cual ustedes van a estar revisando esta novela, y ahorita les voy a hacer algunas preguntas sobre la novela. ¿Ok? Entonces les pido por favor vayan a buscarlo, está en la página 129 del libro, y ahorita continuamos. Entonces vamos a dar 10 minutos para la actividad.